lunes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto. Una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Acá estamos con Dayana Álvarez en los controles, la musicalización, su sonrisa de todas las tardes, y en la pantalla lo estamos viendo a Javier Rodríguez con su barba. Saludos Dayana y saludos a Mauro, que debe andar por ahí ya en breve, ojalá pues lo volvamos a tener acá al aire. Ah, sí, bueno, buenísimo. Y bueno, hoy tenemos como siempre un programa editorial, análisis de situación política. Vamos a hablar con Enrique Gandolfo sobre los descuentos a los docentes, con Horacio Robelli el análisis económico del debate. Ya los títulos estamos de acuerdo, bueno, pero no vamos a adelantar el título. Y a dos orillas con Silvia Visconti. Así que vamos con el editorial, que vamos a ver si les gusta. Yo pensé que iba a ser mucho más furioso, pero me salió más o menos. Vamos a ver. Dice así: vendé tu historia. Un día, en los primeros años 90, frente al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, en realidad se llama Dirección General de Escuelas, pero es un ministerio. En La Plata, ¿no? Ahí me encontré con el Pata Barrenechea. Es un nombre de fantasía para no mandarlo al frente. Al Pata Barrenechea, veterano militante de la JP de los 60 y 70. Tanto tiempo, lo saludé y le pregunté: ¿qué andas haciendo? Vengo a hablar con la ministra, me contestó. Pocas palabras después me aconsejó: vendé tu historia, como iba a ser él ante la compañera ministra. En esta Argentina en retroceso, desde 1975, con la irrupción del neoliberalismo, aparecen figuras como Milei y Villarruel, que defienden o hacen apología de la dictadura de 1976-83, pero desde el otro lado partidizan los derechos humanos, como cuando dividieron la marcha del 24 de marzo o cuando instalaron como discurso que la ESMA es el símbolo del horror. ¿Y Campo de Mayo? ¿Y la escuelita de Famayá? ¿Y la Perla en Córdoba? Ambas opiniones no son iguales, eso está claro, y no estamos comparando, sino que les decimos que si están en el lugar opuesto a la dictadura, tienen el compromiso de ser rigurosos con la verdad. Si quieren cambiar esta sociedad injusta, tienen que armarse de valor, de paciencia, de fidelidad, de honestidad, y no caer en la tentación de construir una historia oficial opuesta a la historia oficial del terrorismo de Estado. Muchos militantes han argumentado que es lo que hay, que no se le puede pedir más a la dirigencia progresista. Quizás no eran conscientes que el conformismo traería consecuencias,
que aquí y ahora se llama Milei. El conformismo se llama Milei. Este propone eliminar la educación sexual integral y reemplazarla por pornografía, pero se olvidan que ellos vaciaron de presupuesto la escuela pública. Quieren cerrar el CONICET, pero no se acuerdan lo insuficiente del presupuesto de los distintos gobiernos peronistas. Quiere Milei, ¿no? Cerrar el CONICET, pero no se acuerdan lo insuficiente del presupuesto de los distintos gobiernos peronistas. Llaman a eliminar a los zurdos porque son excremento, pero se oculta la no siempre sutil cadena macartista de la militancia, condena será, macartista de la militancia y dirigencia de amplios sectores del peronismo. Los libertinos quieren, sí, porque a esta altura ya son poco serios, ¿no es cierto? Quieren suprimir el derecho al aborto, brutalizar a la población con medidas como el comercio libre de órganos, proponen la renuncia a la paternidad, no reparan que los reiterados llamados al capitalismo humano, hecho del otro lado, ¿no es cierto?, los reiterados llamados al capitalismo humano irían a taladrar, perforar, destruir la conciencia de millones de argentinos y argentinas. Se olvida que el capitalismo se basa en la explotación, es decir, la expropiación del proceso del trabajo de millones de trabajadores, y que su ideología es el individualismo. Quien pregona capitalismo, quien impulsa capitalismo, quien admira capitalismo, está impulsando, pregonando y admirando el individualismo. No le puede sorprender que aparezca un extremo individualista en las propuestas de Milei. Los de Milei proponen eliminar toda protección social de los trabajadores y los desempleados y pulverizar los salarios y las jubilaciones vía una gigantesca devaluación y un estallido hiperinflacionario. No otra cosa ha venido haciendo el gobierno de los Fernández y Massa, que Milei quiere devaluar el 100%, pero no se tiene en cuenta que Massa en agosto devaluó el 30% y llevó a la hiperinflación que padecemos y al drama de los más pobres, y lo seguirá haciendo. Se olvida que los gobiernos democráticos no derogaron la ley de entidades financieras de la dictadura ni la Carta Orgánica del Banco Central, que permite la fuga de capitales al exterior. No se recuerda que los gobiernos peronistas han sostenido el proyecto extractivista, agropecuario, financiero exportador, basado en el endeudamiento externo, fuente de desempleo, de la caída del salario, de la hiperinflación, del retroceso como país. Esconder el drama del hambre de millones de niñas y niños y ancianos detrás de una estadística es fácil. Lo dramático es padecerlo día tras día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Buscan generar un clima social de intenso macartismo y ataque a las libertades democráticas. Esto en un contexto de avance ideológico y político de la derecha. Es que, preguntamos, ¿la democracia ha solucionado el problema del hambre, la pobreza, la indigencia, el dolor de las familias más postergadas? La realidad es que no, porque han sostenido un proyecto económico que reproduce el hambre, la pobreza y la indigencia. Ni en 1000 años de esta democracia capitalista
esos flagelos serán superados. Por el contrario, serán sostenidos y aumentados. Hablan de 40 años de democracia, pero se olvidan que el progresismo cambió la Asamblea Democrática por la encuesta mentirosa festejada como una viveza por la militancia celeste de Suteba. Para los que no son decentes, para la militancia peronista y kirchnerista de Suteba. Reemplazaron la asamblea por la encuesta. Unos caraduros. Y además ellos hacían las dos propuestas que había que encuestar, la A y la B, la de ellos y la de los contrarios. Ni le daban la oportunidad a los contrarios de hacer la suya. Realmente. Quizás esos militantes, sin comprender el daño y el retroceso en la conciencia de esos mismos militantes, pero también de amplios sectores de trabajadoras y trabajadores. O cuando apañan a dirigentes como Firmenich, porque no nos olvidamos nosotros que Firmenich niega ostensiblemente su reunión con Santucho el 19 de julio de 1976, día que lo emboscó una patrulla del ejército e intenta echarle la culpa al heroico Domingo Mena. ¿Qué conciencia pueden tener y propagar quienes defienden al inmoral? La misoginia de Milei no tiene que hacer olvidar al 25 de noviembre de 2004, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando 100 bastoneros de la CTA apalearon a las maestras de Lomas de Zamora y de La Plata en la avenida 7 de esta ciudad. Milei reivindicó a la Thatcher, mientras que los Fernández, Tayana y Massa mantienen en funcionamiento un radar inglés en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego. En los 40 años transcurridos desde 1983, el peronismo durante 28 años gobernó el país y 32 la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos vendieron su historia real? ¿Y cuántos su historia inventada? Porque los que no la tenían, la inventaban. ¿Y cuántos otros no vendieron historias, pero sí su conciencia para ocupar cargos en los distintos niveles de gobierno, de ministerios, subsecretarías, direcciones, organismos intermedios, hasta un cargo en una salita de barrio como prebenda o la administración de una dádiva del gobierno? Esa conciencia construida en el poder luego se puede vender, se puede y se pudo vender al PRO y, por qué no, a Milei. ¿Qué diferencia hay? Estos y otros hechos alfombraron el surgimiento de los Milei. Son los gobiernos peronistas, nacional, provincial y municipal, corresponsables del retroceso de nuestro país, por lo que es inmoral y hace hervir la sangre cuando descargan su responsabilidad en unas agrupaciones políticas que se cansaron de estas estafas y deciden votar en blanco o no ir a votar, o cuando ya no quieren avalar la política del mal menor jalonada por hombres de la embajada norteamericana, como Scioli, Fernández y Massa. Ayer asistimos a la debacle del mentiroso y estafador Milei, pero del otro lado nos ofrecieron continuar con el proyecto de la Argentina como nombre de fantasía de la mesa de negocios de un centenar de empresas exportadoras, seguir pagando la estafa de Macri y el resto de la deuda externa que solo sirvió para financiar la fuga de la plusvalía producida
por el trabajo de hombres y mujeres que perciben un mísero salario, para que ese excedente siga fluyendo a las cuentas que los capitalistas extranjeros y nacionales tienen en los paraísos fiscales. Massa enamora, dijo una periodista progresista, revelando una vez más la falacia del discurso de conciliación de clases. El capitalismo es esto que vivimos, no un idílico paraíso en el que colaboran amigablemente capitalistas y trabajadores. Eso no existe. Pero si alguien no entendió, mi ley es peor, pero esta política es el camino a lo peor. Algunos de nuestros oyentes votarán en blanco, otros por Massa y algunos más no irán a votar. Pero no debemos dividirnos por contradicciones entre las fuerzas enemigas. Nosotros luchamos para construir el poder popular que realice la revolución industrial, que brindará trabajo y salario para todo el pueblo, que integre las familias con hijas e hijos que asistan a las escuelas públicas, protegidos por la atención primaria e integral de la salud, y que sonrían como solo saben hacerlo las niñas y los niños. Bueno, luchamos por el socialismo, por otra cosa, distinta a lo que nos ofrecieron los dos payasos de ayer. Uno, payaso reconocido, y el otro, payaso emboscado. Pero en realidad los dos actuaron una cosa que ninguno de los dos va a cumplir. Sí, y lo más triste de todo esto me parece que es pensar en cómo es que llegamos acá, ¿no? Que en parte vos un poco ya lo estuviste diciendo, porque, digamos, la situación de que un impresentable como Milei tenga chances certeras de llegar a ser presidente, no es casual, ¿no? Se ha construido el monstruo, lo hemos venido diciendo hace varios programas, ¿no? Se construyó el cuco, se construyó el monstruo, que en general suele estar siempre en las distintas elecciones, pero en este caso quizá en parte se le fue un poquito de las manos, pero quizá en parte también fue algo buscado esto, porque digamos, yo tengo la impresión, ¿no?, de que también tiene que ser tan grande el monstruo por la cantidad de modificaciones, reformas y retoques que se están haciendo y se van a seguir haciendo para que esto de alguna manera siga funcionando. Supongamos que, entre comillas, lo que aparentemente parece ser que va a ser el camino, que es probablemente gane Massa. Creo que a nadie se le escapa que se van a venir muchísimas reformas de distinto tipo, en la que probablemente poco y nada haya en favor de lo social o de lo popular, ¿no? Se van a hacer reformas estructurales, acuerdos económicos. Bueno, de esto seguramente lo va a hablar Horacio, pero digamos, se vienen cambios seguro en la cuestión de la legislación laboral, se van a venir cambios en términos de privatizar quizás o hacer sistemas semiestatal y semiprivados en relación a lo que es la educación, a lo que es la salud y demás, pero que tiene que haber, vuelvo a decir, un monstruo tan grande del otro lado, como lo que aparenta en principio mostrar Milei. Y digo aparenta porque, bueno, ahora en un cachito seguro vamos a estar hablando de esto, pero digamos, es tan incoherente y tan insostenible todo lo que se plantea que realmente es dudoso que uno pueda pensar que en serio sale alguna política clara de ese lado. Pero yo siento que algo que está pasando es eso, ¿no? Que digamos, más allá de que ayer quedó bastante en claro, bueno, uno con gestión estatal, con años, digamos, de política profesional y demás, sabe cuál es y cómo es el discurso y las formas de lo político en términos burgueses, y otro que, bueno, está haciendo una aventura que tranquilamente nos puede llevar por el tren fantasma, vaya a saber a dónde. Bueno, en 7 días nos vamos a estar enterando, el lunes vamos a estar hablando y vamos a saber en qué lugar quedamos, pero digamos, es muy
es muy peligroso todo lo que está pasando. Claramente no va a volver a ser todo, entre comillas, como era, para bien, para mal o para peor. A mí lo que me llama la atención, no, pero me pregunto, porque uno ha estado desde el 83 intentando construir unas fuerzas políticas revolucionarias, socialistas, para enfrentar al sistema capitalista, y evidentemente hemos fracasado. En el intento más importante, que entró en crisis a principios de 2017, que mis compañeros jóvenes guevaristas me terminaron denunciando a la policía y a la justicia penal capitalista, por guevarista precisamente. E incluso hoy me estaba acordando, esta movilización del 25 de noviembre de 2004, también me hicieron una campaña de machista, pero el único de todo lo que yo conozco, ese día, cuando le estaban pegando a las maestras, porque en el gremio docente la inmensa mayoría son mujeres, maestras y profesoras, y uno estaba marchando con las maestras de La Plata, con las maestras de Loma de Zamora, y yo le fui a avisar a los dirigentes, a, ¿cómo se llama?, Hugo Yasky, a Víctor de Genaro, le digo, miren, le están pegando a las maestras. Mandaron refuerzos. Cuando vuelvo, había más bastoneros, pero no estoy exagerando, había 100 bastoneros, 25 bastoneros de 4 agrupaciones, todas de la CTA, y me comí la mejor piña que me pegaron en mi vida, porque uno ya no tenía la edad que tengo ahora, pero tenía unos cuantos años, 19 años menos que ahora, y veía venir la piña, la veía venir, pero no tuve el reflejo de esquivarla. Y bueno, me la puso en el medio de la cara y me caí. No sé, creo que no me noqueó porque me levanté enseguida. Pero digamos, el que ligó junto con las mujeres, bueno, fuimos 2 o 3 compañeros, pero la mayoría de las que ligaron los palos fueron las compañeras maestras. No escuché ninguna condena de los dirigentes por machistas. Machistas somos nosotros, ¿por qué? Porque somos revolucionarios, porque somos guevaristas, porque somos marxistas-leninistas. Yo no tengo duda que todas esas campañas vienen del lado del enemigo, del lado de la derecha, porque a los machistas no le dicen nada, y a nosotros que ligamos junto con las compañeras, somos los condenados. Bueno, pero ¿por qué digo todo esto? Porque cuando entra en crisis la juventud guevarista en 2016-2017, yo digo, bueno, la izquierda no se ha caracterizado mucho por ser muy combativa. Vamos a buscar a ver si encontramos combatividad en el peronismo obrero y revolucionario. Excepcionalmente algunos compañeros sí, pero en general estaban como el Pata Barrenechea, adormilados por los puestos en los ministerios, recibiendo las prebendas del Estado. Y no hemos encontrado muchos compañeras y compañeros. En realidad la izquierda peronista y la izquierda marxista estamos más o menos parecidos porque hay un auge de la derecha. Pero bueno, en algún momento la juventud, ¿sabes el trabajo que me costó llegar hasta acá? Porque uno está viejo, a ver si la juventud se pone las pilas con la energía que tiene. Yo hace poco decía, cuando uno hace una, los jóvenes hacen 10. Bueno, ahora cuando yo hago una, los jóvenes hacen 20. Necesitamos jóvenes que hagan 20 veces más que nosotros. Nosotros podemos dar orientaciones, pero acá la juventud se tiene que poner las pilas para enfrentar a Milei, para enfrentar a Massa, para enfrentar a los capitalistas, para enfrentar el conformismo, bueno, de la militancia, de la juventud y de la sociedad
Argentina actual. Sí, claramente. Bueno, hay mucho para seguir hablando sobre el tema. Sí, pero digamos, bueno, pero quería hacer ese llamado. Yo creo que eso es lo principal en todo esto, ¿no? ¿Cómo lo principal qué cosa? Hay que romper la apatía y el desinterés. Eso sí. Eso es lo principal, porque si no, bueno, todo queda en esta dinámica, ¿no? Que es ver todo por pantallas, la indignación selectiva y no ponerle el cuerpo a las cosas. Porque si nadie explica lo que es la plusvalía, entonces parece que la teoría de Milei, del liberalismo extremo, que la propiedad privada tiene un derecho infinito y el trabajador tiene derecho cero. Bueno, porque la teoría del valor de Milei es una teoría subjetiva, me gusta, no me gusta, lo compro, no lo compro, por eso se llaman marginalistas, de la utilidad marginal, queda poco, vale más, bueno, más o menos. Es bastante complicado, pues yo la estudié y tienen que hacer unas ecuaciones, gráficos, todo para encontrar el punto del valor. Bueno, en cambio la teoría del valor trabajo de los clásicos del marxismo, del clásico de la economía, Adam Smith, que reivindica Milei y todos los capitalistas, la teoría del valor de Adam Smith es del trabajo, el que le sigue, bueno, también. ¿Quién? ¿Ricardo? David Ricardo, sí, David Ricardo y otros. Y después recién llega Marx, que Marx le pone el moño a la teoría del valor trabajo de Smith y Ricardo con la plusvalía, porque no le cerraba la ecuación a los clásicos. No sé si era por una cuestión de conocimiento o por una cuestión de clase. Le vino Marx, metió la plusvalía y ahí cierra completamente. ¿De dónde sale el nuevo valor? Del trabajo. Pero eso está bastante instalado en la sociedad. Tenemos que aferrarnos a la teoría del valor trabajo para reconstruir las fuerzas socialistas y revolucionarias. Bueno, nos vamos a la tandita, ¿no? Vamos. Y así después retomamos. Y retomamos después. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alumni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este 19 de noviembre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde.
Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastra a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Javier, vos que estás más cerca de la música que yo, ¿lo conocés al que estaba cantando? Sabes que me resuena, pero Víctor no se llamaba. Chileno. Bueno, Víctor Jara. Porque hoy falleció su compañera, Joan Jara, 96 años. Pero bueno, queríamos rendirle ese breve homenaje a la compañera y también al compañero, ¿por qué no? Por supuesto. Una sentida pérdida. Sí, sí. Ambas. Sí. Así. Bueno, desconocía que había fallecido la compañera, así que bueno. Una lástima. Una pérdida generacional, además, también, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno. Bien. Teníamos sí. Vos ibas a hablar del debate de ayer, ¿no es cierto? Sí, la idea era charlar un poquito del debate de ayer y también de algunas otras cuestiones dando vuelta. Por un lado, bueno, ahora entramos sobre el tema, pero yo voy a hacer dos consideraciones así como iniciales, porque para mí algo que estuvo dando vuelta en la semana y que me quedó también picando después de ayer es una pregunta que se venía haciendo en general, más que nada la militancia, por así decirlo, pero en general hacían los medios, que venía por el lado de decir lo que son las encuestas, el tema de los distintos análisis políticos que se vienen haciendo y demás, que en general, a ver, desde que pasó la elección general, que dejó el escenario de balotaje, y hasta el día de hoy, ayer tuvo lugar, bueno, este debate que era muy esperado, porque era, bueno, ahora cara a cara se van a ver, como quien dice, los pingos, ¿no? Ahí se iba a ver cómo iba a estar la cosa. Y yo tengo una impresión que me venía de antes y que con la que me quedé pensando, que era esto que está diciendo al principio, que es ¿cómo impactó esto subjetivamente en términos de los mediáticos, de lo que es la política, vamos a decirlo, a nivel partidario, el ámbito de funcionarios y demás? Pero por otro lado, ¿cómo impactó esto particularmente en los votantes y en especial lo que son los posibles o ya definidos votantes de Javier Milei? Porque yo tengo la impresión que lo que pasó anoche no les debe haber impactado demasiado, porque no se apartó demasiado de lo que ya venía siendo la forma de expresarse, los modos de hablar, de definir ciertas cosas. De hecho, no pareciera, por lo que se venían viendo en las distintas encuestas de estos últimos días, no pareciera que venía afectando en particular, después de lo que fue los resultados, esa especie de dada vuelta a último momento de Javier Milei, ¿no? Saliendo a decir que estaba dispuesto a todo con tal de derrotar al kirchnerismo, que de repente pareció ser el nuevo objetivo, cuando antes parecía que la cuestión era otra, ¿no? Se hablaba del triunfo de este modelo ultraliberal y que se venía a barrer a la casta y demás, pero de repente dio vuelta a todo eso, estuvo dispuesto a pactar, particularmente con Macri, con Patricia Bullrich y con esos sectores que precisamente son los más recalcitrantes de la casta económica y política, podríamos decir. Y en el medio tuvo bastantes desacertadas apariciones en radios y distintos medios, y sin embargo se veía que los números venían siendo bastante altos y sus votantes
parecen ser, digamos, gente que está, no hace falta, digamos, que tenga que demostrarse algo, ¿no? Parece que la gente está convencida de esto. Entonces, uno se pregunta cuánto puede influir o no en ese voto lo que se vio ayer. Ahora entramos sobre lo que se vio ayer, pero la pregunta de fondo para mí sigue siendo, no tanto por ahí quienes están terminando de definir su posible voto o apoyo a Massa, que bueno, sobre eso podemos hablar bastante más, pero el tema es los votantes de Milei, que sabemos que en general, más que nada vienen siendo ciudadanos y ciudadanas, vamos a decirlo así, desencantados de toda forma, absolutamente en general excluidos de la dinámica formal de lo laboral, en general están en lugares muy precarios, suele ser gente que está por fuera de las distintas formas de sostenimiento de la estructura laboral formal, ¿no? Estoy diciendo gente precarizada, gente que tiene 2, 3 laburos, gente que vive en función de la hiperexplotación, 12, 14 horas, y que yo tengo la impresión que no ven en Milei en sí a un referente de algo que les proyecte una perspectiva que les sea útil, sino a alguien que digamos, con lo que dice, está dispuesto a detonar y reventar todo, por lo menos lo que es su discurso, y ven ahí a alguien que yo siento que de alguna manera expresa eso, ¿no? El descontento, el enojo, el cansancio, el hastío, el desgaste, la absoluta apatía que le genera lo que es la política que conocemos, ¿no? Y ven ahí que esto lo hemos charlado, ¿no? Esta idea como de, mira, yo no sé qué va a hacer, pero que reviente todo. Ya está. Y después, si el tipo dice algo que tiene sentido o no, es coherente o no, no importa. Parece ser que lo que importa más que nada es como el diagnóstico y, bueno, listo. Vamos con la cirugía mayor y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, eso primero, ¿no? Me interesaba decir eso porque, digamos, ahí es donde, como hemos venido diciendo ya en algunos otros programas, debería, a nosotros y a nosotras, ¿no? Los sectores de izquierda, revolucionarios, revolucionarias, que queremos ver cambios reales de fondo, y que obviamente no lo vemos dentro del marco del capitalismo, deberíamos tomar nota de toda esta situación, porque precisamente es ahí, a todo este público, a toda esta población desencantada, cansada, que no están los manuales, que no están los análisis previos, porque lamentablemente es una situación novedosa el nivel de precarización y explotación que hay como para pensar cómo proyectamos. Sí, adelante. Tuve dos sensaciones contradictorias, pero que más o menos están en la línea de lo que estabas diciendo vos. Por un lado, tuve la sensación, en realidad voy a ir, primera sensación que tuve al final, bueno, que Milei se venía desmoronando y se terminó desmoronando. Fue el desmoronamiento de Milei y un Massa prolijo, ordenado, coherente, representando al Partido del Orden, como ya dijimos en dos programas anteriores, rodeado por toda la clase capitalista, el Fondo Monetario Internacional, la gran burguesía argentina, los sectores prolijos de la sociedad argentina. Pero por otro lado, ese Milei derrotado y el cierre, los 2 minutos de cierre, hay que escuchar los 2 minutos de cierre de Milei, que salvo alguna cosita, si a uno le borraban esas 2 o 3 cositas, si a uno le preguntaban quién estaba hablando, podría haber dicho que estaba hablando un revolucionario socialista. O sea, a mí se me representó bueno, valga la redundancia, el emergente, el representante de la parte plebeya de la sociedad argentina sopapeada por el poder. Esas 2 sensaciones a lo mejor son contradictorias o a lo mejor no tanto. Obviamente las propuestas políticas y económicas de Milei no tienen que ver con eso, pero su discurso de cierre fue para ese lado. Seguro. Sí, yo totalmente, digamos, esto dejando de lado, obviamente, las apreciaciones ideológicas en las que obviamente sabemos que no encontramos ningún nivel de empatía, particularmente para con ninguno de los dos, porque sabemos lo que viene atrás de lo que sea que vaya a pasar,
Pero yo siento que, y esto para mí también es un indicio, porque esta última semana que pasó, se fueron dando también ciertos posicionamientos de distintos espacios de izquierda, algunos por el tema del voto en blanco y otros proponiendo salir a hacer un apoyo crítico, un voto a masa crítico estrictamente por, digamos, sostener una suerte de, bueno, la organicidad del sistema antes que el desbande filofascista, filoautoritario, lo que se quiera. Pero, digamos, yo siento que pasa en parte de eso, que tenemos que tomar cuenta de esa discusión, ¿no? Porque, digamos, cuando nos cruzamos después con compañeros y compañeras en lugares donde compartimos, ¿no? Sea laburo o sea situaciones de vida, ¿no? Y estamos viendo gente que está fuera del sistema, formalmente hablando, o que viven librados a su buena suerte con trabajos en negro, con poco o ningún tipo de amparo legal, jurídico, qué sé yo, y no están haciendo, digamos, grandes niveles de abstracción filosófica, ¿no? Digamos, no tienen una academia francesa para analizar la situación. Te dicen, sí, todo bien, pero, bueno, no sé, que venga Milei y vemos. Como diciendo, capaz que con el tipo hay más chance de un empezar de cero y capaz que ligamos algo que esperar del otro que ya sabemos por dónde va y que, digamos, no va a cambiar demasiado. No para ellos y ellas. Bueno, esto igual es... Obviamente en una semana vamos a estar hablando sobre cómo va a ser la situación. Pero bueno, lo que se vio en parte ayer para algunas reflexiones al caso, bueno, yo tengo la impresión que obviamente no hubo grandes sobresaltos. Creo, para mí, como que el espíritu del debate se resolvió ahí en los primeros minutos, donde Massa, bastante controlado, y me parece que trabajó muy bien este tema de todo, digamos, a nadie le escapaba que estábamos hablando de un tipo recontra preparado, que es claramente el emergente más firme, más formado, más forjado, con más templanza de la burguesía de los últimos años. Yo diría hasta que es el reemplazo natural, por así decirlo, de lo que pudo significar en su momento Cristina o que pudo significar Néstor. Un tipo que logra cuadrar dentro de su espectro las chances de decir, mira, es por acá. Es conmigo, porque por fuera de esto no hay nada que hacer. El tipo lo logró, bueno, obviamente merece capaz una miniserie de Netflix, ¿no? Para ver cómo fue haciendo su laburo despacito, ¿no? El laburo de hormiga, y hoy está ahí, a minutos de quizás ser el presidente. Así gana seguramente. Sí, obviamente, si esto sale de otra manera, bueno, ahí vamos a empezar a hablar de otras cosas. Pero digamos, por un lado estaba esto. Por otro lado, Milei, que todo el mundo... ¿Cuál era la pregunta que se hacía en la semana? ¿Qué iba a hacer Milei cuando la apretasen? ¿Qué iba a hacer Milei sin apuntes? ¿Y qué iba a hacer Milei si posiblemente le agarraba alguno de estos espasmos, delirios místicos o arranque de furia que, digamos, lo suelen caracterizar y que después de las elecciones generales se ha visto en distintas entrevistas que hubo grande patinada, ¿no? Vuelvo a decir, para mí en los primeros instantes, los primeros 10-15 minutos del debate, Massa, sin ser mucho, lo ordenó, lo ubicó y, digamos, lo fue pinchando, ¿no? Lo fue corriendo contra la pared y donde quizás algo lo quería tosigar, le tiraba algún carpetazo, ¿no? Digamos, no le hizo falta a Massa salir con ninguna cirugía mayor, digamos, con poco, por así decirlo, lo arrinconó y lo mantuvo ahí. Obviamente fue el discurso del hombre de Estado contra un tipo que viene con un discurso forjado en los manuales de economía, sobre los cuales podemos discutir si es acertado o no, pero digamos, lo arrinconó claramente cada vez que se tuvo que hablar sobre cuestiones formales de lo institucional del país, del Estado, la cuestión de los alcances provinciales, cuando se habló del tema seguridad, ¿no? Bueno, cuando se habló de la cuestión presupuestaria, cuando se hablaron distintas cuestiones del alcance, digamos, de lo que implica comprender el funcionamiento de fondo del aparato estatal, de la maquinaria institucional del Estado argentino, claramente ahí Milei hizo agua. Bueno, se lo ha visto titubear, bueno, lo chicaneó con algunas cosas, y yo creo que lo valioso que hizo ahí Massa en función de sí fue esto, ¿no? De, digamos, no, como quien dice, con el cuerpo caído no patearlo, ¿no? Digamos, ya está,
con eso alcanzaba, porque quizás salir ahí a terminar de triturarlo, quizás hubiese sido demasiado. Algo sintomático sobre el resultado del debate fue que, ni bien terminó, aparecieron ahí mismo, ¿no?, en la Facultad de Derecho, donde tuvo lugar el debate, salieron casi en paralelo Diana Mondino y Villarroel, entre comillas, a aclarar mucho de lo que había dicho Javier Milei. Ya eso dice algo, ¿no? Porque, digamos, quedó claro que en más de un momento hubo contradicciones, hubo varios divagues que tuvo lugar con Milei. De hecho, en un momento ni siquiera comprendió la pregunta que le estaba haciendo Massa, le repreguntó, Massa le dijo: te acabo de hacer una pregunta. No te la quiero, no tengo nada que decir, te devuelvo la palabra. Bueno, eso dice bastante, ¿no? Digamos, no había capacidad de repregunta, no parecía estar concentrado. Bueno, así todo, la pregunta que se hace uno, volvemos sobre esto que decía al principio, hasta ahora, bueno, no sé, hoy yo supongo que mañana va a haber encuestas que reflejen el resultado, pero digamos hasta ayer mismo los números estaban dando una suerte de empate técnico, cuando uno podría estar suponiendo, porque a esto hay que sumarle además lo que pasó en la semana, que fue lo mismo que ya había pasado las otras semanas, que fue ver a Milei y ver a muchos de sus voceros formales e informales diciendo cuestiones contradictorias, seguir levantando todos estos aspectos que generan tanto, digamos, ruido a nivel social, ¿no? De vuelta, ¿no? La disolución del Banco Central, el plan de dolarización, el tema de la modificación de la reforma laboral que seguro se viene en ciernes por ese lado, el tema de la venta del mercado de venta de órganos, etcétera, que digamos es toda la cantinela que ya conocemos y que se siguió sosteniendo estos días, a la par de que por otro lado se vio a un Macri haciendo declaraciones como nunca se ha visto, digamos, con tanta frecuencia en periodos previos, digamos, durante toda la campaña de Bullrich. Prácticamente a Macri no se lo vio, no se lo escuchó. Acá estuvo hablando casi todos los días. Y a Bullrich haciendo salidas con Villarroel, digamos, como grandes amigas de toda la vida, digamos, se han visto por ahí fotos abrazadas, recorriendo barrios, bueno, bastante oscuro. Por otro lado, yo creo que hay que destacar este tema de que alguien que sí está mostrando un poco lo que aparentemente sí podría llegar a ser un futuro gobierno de Milei, si llegase a darse el caso, sí Villarroel estuvo, digamos, dando señales, por un lado de decir que probablemente si asumen venga un proyecto de retomar el tema de la colimba, ¿no? De volver al servicio militar obligatorio, bastante discutible ese asunto, pero bueno, lo instalaron. Ha hecho de vuelta apología, como se vio también en la semana con lo que fue el debate de los vicepresidentes, ha hecho de vuelta apología de muchos represores, y se habló incluso de, ella misma lo ha dicho, de un posible indultazo a gente que está tanto esperando juicio, como que ya está con juicios cursados, o incluso con condena en firme. Se habló de suspender todo eso. Yo le presto más atención a eso, porque lo veo más posible a eso que a lo que por ahí viene vociferando Javier Milei como candidato, que sabemos que dice algo, después tienen que salir sus asesores a tener que tratar de acomodárselo. La pregunta sigue siendo esta, sigue viéndose niveles importantes de incoherencia, de devaneos, ¿no?, en las que se va hacia la nada, mucha incapacidad de sostener argumentos, y sin embargo todo pareciera indicar que hay un empate que podría llegar a ser que se defina esto por muy pocos votos. Yo creo que esto hasta el viernes no vamos a tener una suerte de tendencia clara sobre el asunto, y yo creo que es bastante preocupante para cualquier lado, obviamente. Le escuché a las dos, a Mondino y a Villarroel, más le presté atención a Villarroel. Tengo la misma impresión que vos, es una mujer preparada, culta, bien informada, sabe lo que quiere, sabe lo que está diciendo, pero también es peligrosísima, más peligrosa todavía que Milei, me parece, más peligrosa que Milei. Tal cual. Pero nadie la enfrenta como habría que enfrentarla. No. ¿Por qué?
porque nadie le dice que lo que dice ella es todo mentira. Ellos tuvieron casi 8 años la suma del poder. No había poder judicial, no había poder legislativo, tenía el poder ejecutivo de los militares. ¿Y cómo no investigaron los supuestos crímenes de la subversión? No los pusieron sobre la mesa porque no existieron. No, obviamente. El único que cacarean por ahí es la muerte del mayor Larrabure de allá de Villa María, de la fábrica de explosivos. Sí, sí. Y todo lo que han dicho han montado una gran mentira. Sí, ¿cómo se llama que nombré? Larrabure estuvo detenido en la cárcel del pueblo del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, más de un año, y este hombre estuvo bien tratado, bien alimentado, y no se bancó estar preso y se suicidó. Sí. Y hubo un juicio en la justicia penal capitalista, sí, que demostró que se había suicidado, que demostró que no había sufrido malos tratos, que demostró que no pesaba 40 kilos, sino que tenía su peso normal. Es decir, que todo lo que dicen alrededor de este hombre, de Larrabure, es falso. El único ejemplo que tienen para levantar es una falsedad construida, sí, exacto, por la misma justicia capitalista. Entonces, la Villarroel es capaz, es inteligente, pero tampoco tiene nadie del otro lado que le enfrente y le diga la verdad, o que la enfrente con elementos de peso y de verdad. Sí, sí, tal cual. ¿No? Ahí fue interesante destacar un cosito nomás para decir una mención, que ayer obviamente cada uno de los candidatos podía llevar a sus invitados, que se supone obviamente que es una suerte de demostración del marco de alianza, de apoyo, etcétera. Y Milei estuvo bastante solo, digamos, solo fue su gente más cercana de La Libertad Avanza, y no mucho más. No se vio a nadie del PRO, y los rumores dicen que hubo una pelea importante antes de esto. De hecho, se supone que Karina Milei es la que les prohibió asistir. Bueno, aparentemente hay cosas que se están discutiendo, como negociación de cargos, incluso ciertos descuidos, ¿no? Ahí ya se ha informado de que se tenía que presentar las boletas necesarias para lo que van a ser las elecciones ante la Cámara Nacional, la Comisión Nacional Electoral, y no pasó, lo que da lugar a una alta chance de que quizás se quedasen cortos de boletas. Y hay quien dice que eso quizá puede ser un escenario relativamente preparado como para anticipar una denuncia de fraude. Vamos a ver si esto es verdad. Pero del otro lado, eso es lo que te quería mencionar, que, por ejemplo, alguien que acompañó a Sergio Massa es Martín Balsa, quien venía bastante callado este último tiempo, y bueno, de repente ayer apareció. Ya sabemos quién es Martín Balsa, que viene siendo, bueno, históricamente el vocero de los militares que en principio, digamos, no quisieron participar, ¿no?, de todo lo que fue la dictadura del 76 y todo lo previo. Bueno, ese tipo de situaciones, pero digamos, dando como un marco ahí como para decir, acá hay un lugar también para los militares con un rol determinado, que en la semana, volvemos a decir con esto de Villarroel, cuando salió a hablar del posible retorno del servicio militar, y también cuando se habló de que estaría interesada en intervenir lo que es las aduanas, tratando de refundar un rol para lo que son las fuerzas militares, que sabemos que hace rato están bastante guardadas en general. Bien, Javier Rodríguez, vamos adelantándonos a la tanda de las 19 horas, así después retomamos con la entrevista con Enrique Gandolfo y la situación de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Adelante. Noticias. Economía.
La inflación se moderó al 8,3% en el mes de octubre. Según informó el INDEC, el índice de precios al consumidor se posicionó por debajo del 12,7% de septiembre y 12,4% de agosto pasado. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, la inflación minorista acumula un incremento de 120% y en el último año de 142,7%. Política. Santiago Cafiero recibió al embajador de Corea para potenciar inversiones en hidrógeno y litio. El canciller y Lee Jong-soo analizaron la asociación integral que llevan adelante ambos países, especialmente en términos de incremento comercial. Cafiero puntualizó la importancia de la visita de una delegación de POSCO Holdings a nuestro país para explorar las oportunidades en el desarrollo del hidrógeno en el marco del memorándum de entendimiento firmado con YPF. Asimismo, con respecto al litio, el canciller destacó el proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. Jujuy. El gobierno provincial propuso un 10% de aumento para los docentes y ratificó el pago de un bono de 100.000 pesos. El Ejecutivo Provincial retomó la negociación paritaria con los gremios docentes de la provincia con la propuesta de un aumento y el pago de un bono en 3 cuotas, el cual se extenderá al conjunto de los sindicatos estatales. La reunión se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Educación jujeño, de la que participaron funcionarios provinciales y dirigentes de ADEP, el Centro de Docentes CEDEMS y SADOP. Más información en trilan.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. ¿Cómo se hizo millonaria la familia Macri? 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sireco, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teixeira. Con ustedes, África. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y estamos en comunicación con Enrique Gandolfo de la CTA de Bahía Blanca, Dorrego y de la SUTEBA también de la misma región. Enrique, ¿nos está escuchando? Hola, sí, ¿qué tal? Sí, los escucho bien. ¿Escuchaste el tema musical que introduce la segunda hora del programa? No estoy seguro de haber escuchado. Bueno, porque te hubiese gustado. Bueno,
En otra oportunidad te lo vamos a hacer escuchar un poco más largo. Enrique, te llamamos porque acá Mauro Fontela, nuestro compañero docente en actividad, yo soy docente jubilado, ya los oyentes lo saben, nos han informado que ha habido grandes descuentos a los trabajadores de la educación producto de algunas medidas de fuerza que se tomaron en el último tiempo. ¿Cómo es la situación de los descuentos? Y del gremio docente, ¿no? Sí, eso sí, ha habido en el último cobro, ahora en noviembre, descuentos importantes, muy variados, en algunos casos arbitrarios, porque hasta se ha descontado a docentes que no pararon o que estaban de licencia, digamos, esas cuestiones que a veces que suelen hacerse cuando se producen estos descuentos. Más grave incluso que el hecho de descontar los días no trabajados quiero decir, es que el gobierno de la provincia dispuso cambiar el número de código con el cual se producen los descuentos y se los comunica como causa injustificada. O sea, para decirlo claramente para quien no está en la cuestión de la docencia, el docente comunica a la dirección que va a participar de un paro, y eso tiene un código en el estatuto del docente, 995, y que significa la adhesión a esa medida de fuerza. Bueno, se la cambia por un otro artículo que es el de causa injustificada, o sea, se atropella la decisión del docente poniéndole un artículo que además puede tener consecuencias no solo en el plano del descuento del día no trabajado, sino en otros planos como su calificación, sus posibilidades de jubilarse. Bueno, claramente es una represalia del patrón, del empleador, de en este caso el Estado provincial, contra quienes hemos decidido durante el año realizar medidas de fuerza que en principio partían de la coordinación de las 3 seccionales que no conduce el oficialismo de Roberto Bardel y de la lista celeste, pero que tomaron una fuerza importante y una adhesión muy importante en toda la provincia, o en gran parte de la provincia, verificando de esta manera que efectivamente había un descontento y que ese descontento se canalizaba realizando una medida de fuerza. Frente a esto y frente a lo que es innegable, que es la integración, la subordinación más plena de la conducción del sindicato SUTEBA al gobierno de la provincia, se ha decidido ir por el camino de la represalia, del castigo y el intento de disciplinamiento. De manera que ese es el punto en el cual estamos. Y remarcar que pese a lo que se dice en campaña y a todos los anuncios, nada está resuelto para la educación pública, y que los padecimientos y las carencias y el sueldo que no alcanza siguen siendo una constante para quienes trabajamos en la docencia, no solo docentes, también auxiliares, y las medidas que hemos realizado tienen ese valor también, que fueron realizadas por las 3 seccionales que no conduce el oficialismo, que son Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, y 2 seccionales de ATE, Lomas y Almirante Brown, que no están alineados con la lista verde oficialista, que también aparece hoy subordinada a las políticas de gobierno y sin mostrar ningún atisbo de crítica a las mismas. ¿Y la dirección de escuelas ha dado alguna explicación de esta medida de cambio de código de descuento? Ninguna, solo que no tenemos, la que dijo, el gobernador antes de las elecciones estuvo por acá y justo cayó en medio de una medida de fuerza y dijo que no teníamos autonomía para poder decidir medidas de fuerza, que eso le correspondía al sindicato provincial, que el sindicato provincial había arreglado en la paritaria,
y luego se dispuso de esto que acabo de decir, lo de las causas injustificadas. Primero con un apriete hacia los directivos, que cambiaron la carátula, o sea, el número de código, voluntariamente entre comillas, digamos, con un apriete en toda la provincia. Esto se realizó en toda la provincia. Y luego ya directamente vino la decisión política de cambiarla de prepo, digamos, de cambiar de prepo y de producir los descuentos, que es lo que hemos verificado con este cobro, y contra lo cual vamos a realizar una acción pública con movilización el próximo miércoles 15. El miércoles que viene, movilización de SUTEBA reclamando por los descuentos injustificados y arbitrarios. El miércoles 15 en La Plata, y nosotros vamos a replicar acá la acción en Bahía Blanca. Así que sí, eso es una decisión que, bueno, que se corresponde con la bronca que ha suscitado la medida, y que también nos pone en algún punto en el plano de que nosotros creemos que prefigura decisiones que van a seguirse tomando. En el sentido de que fue explícito Massa cuando dijo acá se acabó la joda, hablando de los paradocentes, que se acabó la joda, y habló también de reimponer el presentismo que quienes estamos hace mucho en la docencia lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Allá por los años 90 estaba impuesto muy fuertemente, y que era una suerte de castigo también a no enfermarse, porque si no perdías una buena parte del sueldo. Cambiándote un poquito de tema, el único anuncio concreto que hizo ayer Massa, si digo bien, fue que iban a subir el presupuesto docente al 8%. ¿Cómo recibiste vos y si hay alguna repercusión entre las trabajadoras y trabajadores de la educación? Sí, empieza a conocerse. Nosotros sabíamos de ese proyecto que estaba desde la CETERA se venía impulsando, ese proyecto de ley, y lo primero que decimos es hubo un proyecto de ley de financiamiento educativo en el 2006 que en ese caso explicitaba alcanzar la inversión en educación al 6% del PBI. ¿No? Una cifra extremadamente modesta, pero más allá de eso no se cumplió nunca. O sea, se cumplió 2 años. Desde esa fecha que te digo hasta ahora se cumplió solo 2 años en que el presupuesto para educación en relación con el PBI alcanzara el 6%. Nosotros, hay varias cuestiones, no quiero hacerlo muy larga, pero lo que primero cuestionamos es esa cuestión de porcentaje sobre el PBI, porque es muy difícil precisar esa cifra. Nosotros siempre dijimos que lo que había que discutir era un porcentaje del presupuesto educativo de la nación en primer lugar y de la provincia en cuanto a qué porcentaje iba a destinarse a educación. Los porcentajes que la nación destina a educación en su presupuesto, hablo de la nación antes de la provincia, promedio en los últimos años han alcanzado el 5 o 6%. Están, para dar un dato, por debajo del pago de intereses de la deuda, para poner un dato que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. De manera de que decir, porque lo que dice el proyecto es que para el 2030 alcanzar el 8% del PBI, uno podría preguntarse, si no lo hicieron durante todos estos años, del 2006, alcanzar el 6%, ¿por qué creeríamos que al 2030 va a alcanzar el 8%? Y ponemos el centro en que la cuestión no debería discutirse en cuanto a inversión educativa en el porcentaje del PBI, sino en qué parte del presupuesto de la nación y de la provincia en nuestro caso se destina a la educación pública. Porque si no aparecen cifras que muy difíciles de discernir y de saber exactamente si no te están metiendo gato por perro con los números. En cambio, en el presupuesto de educación, dentro del presupuesto global para la nación o la provincia, es algo más verificable y más tangible
El hecho es que el presupuesto decididamente ha sido ajustado durante años y que no alcanza ni para los mínimos requerimientos que hoy una educación pública digna, al alcance de todos, inclusiva, necesita claramente, ¿no? Y la otra es la realidad social, porque ayer Massa habló de la igualdad de oportunidades otra vez, ¿no? Que la educación como igualadora de oportunidades. Hablar de igualdad de oportunidades cuando las cifras del INDEC están indicando que el 60% de los chicos de entre 6 y 15 años viven en situaciones de pobreza, no se resuelve tampoco solo con educación, ¿no? No, claro. Enrique, en el editorial, que hablé un poco de los dos candidatos a presidente, me acordé de un viejo conocido nuestro, de Yasky, cuando dirigió. A ver si te acordás vos. Cuando cambiaron la asamblea, hablando de la democracia, ¿no es cierto? Porque la democracia, 40 años de democracia, cuando cambiaron la asamblea por la encuesta. ¿Eso se mantiene, lo de la encuesta? Ya ni lo usan, pero ni siquiera usan la convocatoria de asambleas. Por ejemplo, ahora, no sé si creo que hubo una asamblea en el año convocada, y ahora el 22 se hacen las asambleas ordinarias que discuten memoria y balance, y bueno, esas cuestiones siempre... pero no hay asamblea. Bueno. Por ejemplo, hoy creo que se reunía la paritaria provincial y nadie sabe con qué mandatos van los delegados paritarios. ¿Cuál es el mandato para esta paritaria? Teniendo en cuenta que ya sería el segundo mes que no hay aumentos, con una inflación que anda orillando en 2 meses el 18-20%, ¿no? Sí, pasa el 20, porque 8,5 más 12,6 pasó el 20, el 21. Bueno, entonces esta cuestión de clamar democracia y no practicarla se mantiene. Yo creo que se profundiza. Además está la integración del sindicato, que pasa a ser en la mayoría de los casos un apéndice de las políticas del gobierno o un agente transmisor de esas políticas. Sin duda que no se practica. Ahora, la verdad es que la situación es bien compleja, porque al mismo tiempo que decimos esto, y que el candidato que aparece a defender la educación pública es el que sostiene, el que lleva adelante el ajuste, paradójicamente, el otro está rodeado de otras cuestiones gravísimas para la educación pública, como sería su idea de voucherización, aunque ahora la escondió en el debate de ayer, no aparece como avanzar en procesos mercantilizadores y privatizadores de la educación pública, más aún de los que ya existen, y bueno, todo el otro componente de rasgos neofascistas, reivindicadores del genocidio y demás, que lo ponen en un lugar el cual decididamente decimos no sé ni por asomo votar a ese candidato. En la docencia yo creo que mayoritariamente esas posturas de Milei generaron rechazos, hay que decirlo, pero también es cierto que muchas veces el rechazo tiene componentes políticos diversos. Acá en Bahía es complicado el tema. Acá ganó Milei la elección para presidente por poco, y segundo Bullrich, y tercero recién Massa, de manera que nosotros batallamos en un escenario bien complejo en cuanto al plano de disputar los sentidos, disputar las ideas. Es una pelea bastante dura. Enrique Gandolfo, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde, y como siempre con todo el agradecimiento, y te convocaremos cada vez que el gremio docente y la situación política argentina lo reclame. Un abrazo, bueno, yo les agradezco mucho, y va otro abrazo. Bueno, ahora acá a continuación, y para que no se enfríe la situación política, económica, estamos con también otro amigo, compañero de todos los tiempos, el compañero economista Horacio Robelli. Horacio, ¿nos estás escuchando? Perfecto, Daniel, también lo escuché al anterior invitado. ¿Lo conocés personalmente, Enrique? No,
no lo conozco, ¿no? Pero comparto cada una de las palabras que dijo. Muy bien. Bueno, Horacio, pasó el debate. ¿Qué se viene? ¿La revolución productiva y el salariazo de Carlos Menem con retraso? No, ni siquiera eso. Fíjate que Milei lo dijo bien y me antecedió. Milei es un desequilibrado mental, no puedo decir nada, ni siquiera articular coherente, y estuvo siempre a la defensiva, por la inteligencia que tuvo Sergio Massa fue preguntarle para mostrar inconsistencia, porque el modelo que defiende Milei es un modelo económico que inventaron el capital financiero para justificar la ganancia exorbitante que tiene. Todo esto que repite él, la escuela del anarcoliberalismo, es una derivación del pensamiento de la escuela de austríaca, de von Mises y von Hayek. Acá lo tuvimos a Álvaro Alzogaray como representante de esa escuela. Es lo mismo. Si vos no te cuenta que dice, no, lo vamos a privatizar, o sin ir más lejos, el mismo Roberto Dromi, después el ministro de Obras Públicas de Menem, que principal agente privatizador. Nada que tenga que hacer el sector privado lo va a hacer el sector estatal. En la dictadura militar, David Rato había dicho achicar al Estado, se agrandar la nación. Claro, la nación de ellos. La nación de esa minoría parásita es la que usufructa de los grandes capitales en el país y en el mundo. Hicieron toda esa teoría, Milei es de alguna forma exagerada, burda, y porque nosotros como se tener un grado de consistencia en su liberalismo, no sacan los pies del plato. En su grado de delirio podía decir cualquier cosa. Y encima demostró un profundo conocimiento del sector público. Por eso que Massa le pudo decir, ¿querés gobernar? Ni siquiera sabés cómo se hace un trámite para adjudicar una obra o un trámite para iniciar un expediente. Bueno, esta burla de Massa no esconde que este fue el gobierno que más transfirió recursos a los trabajadores a los no asalariados. O sea, no lo digo yo, es un trabajo que hace la CTA de los trabajadores, la que dirige Boyacki, la más kirchnerista de todas, que dirige Boyacki, es un trabajo que hace Cipra, es el centro de estudio de la CTA, que dirigen Eduardo Basualdo y Pablo Manzanini, son dos grandes investigadores, donde demuestra que desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, del 1 de enero del 2020 hasta el 30 de junio del 2023, los asalariados y jubilados le transferimos a los no asalariados 70.000 millones de dólares. En la época de Macri, los 4 años le transfirió 31.000 millones de dólares. Esto le transfirieron, todavía sin cumplir porque siguen transfiriéndole. ¿Cómo le transfieren? A través del aumento de los precios. Vos fíjate quiénes son los... Pensás en la harina, en fideo, en el arroz, en el azúcar, en el aluminio, en el acero, en el cemento, en los combustibles. Son 2, 3, 4 precios. Espera un poquito, porque uno está medio amadrinado y... O sea que Macri transfirió en 4 años 31.000 millones de dólares de los asalariados al capital, digamos. Al capital, exacto. Y este gobierno, en menos de 4 años, más del doble. Exacto, más del doble. Pues un gobierno hambreador, un gobierno que ha transferido recursos a los trabajadores vía aumento de precios. Los salarios crecen muy por debajo del aumento de precios y cuando vos vas a comprar el pan, vas a comprar la carne, vas a comprar la verdura, te aumentan los precios y ahí te sacan ingresos a vos. A su vez ellos reportan siempre a un sector más concentrado. En la carne, porque tenés 16 periodíficos que manejan todo el sistema de la carne en Argentina. Ahora, por el periódico Río Platense. Ahora, Massa es el ministro de Economía. Él es... Bueno, por eso te digo que la inteligencia de Massa fue demostrar la inconsistencia teórica de este hombre que es un débil mental, es un hombre que tiene graves problemas mentales. Aprovechar las inconsistencias del modelo que él defiende, que defiende lo mismo que lo que dice que la Tierra es plana, cosas injustificables. Bueno, atacar eso y no recibir el ataque de decirle, señores, si ustedes tienen un gobierno de 140% anual de inflación, tenés más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, tenés el 56,6% de los chicos de 0 a 14 años que están bajo la línea de pobreza. Esto no es lo que nos hace Milei, porque tampoco Milei le interesa. En realidad lo que se escondió en la discusión es no solamente la distribución de ingresos, sino cómo se apropian de la riqueza a los ricos. Eso fue lo que me iba a hablar Milei. Por eso la inteligencia de Massa
demostrar su inconsistencia teórica, porque lo que no iban a hablar ninguno de los dos es que porque estamos como estamos. Si vos no investigás la deuda que recibiste de la dictadura, del gobierno de Macri, no investigaste los 100.000 millones de dólares que se endeudaron los grandes patrones acá para fugarlo, y encima le pagaste la deuda que esos mismos grandes patrones te dicen que tenían, le pagaste a tipo de cambio oficial. Hemos hablado contigo varias veces. Sí. Los dos dramas de este gobierno han sido que no investigó la deuda y encima le pagó lo que ellos decían que tienen de deuda privada. A mí nadie me paga la tarjeta de crédito y llego a fin de mes como puedo, tarjeteando. Sin embargo, la tarjeta de crédito, cada vez la tengo más grande, nadie viene y dice, toma, Horacio, te la pago yo. Sin embargo, estos tipos tienen deuda afuera, porque no cualquiera tiene deuda afuera. A mí no me dan ni deuda acá. Te das cuenta que son pocos los que pueden tener deuda afuera. Y dice, no tengo lo para pagarlo, comprármelo, te lo compra a vos, y se lo compran a 368 pesos, y se lo compraban a 63 pesos en enero del 2020. No puedo tomar diciembre porque el balance cambiario es trimestral, pero en enero del 2020, le compraban a 63 pesos, y era 368 pesos el dólar, y con eso pagan deuda. Vos te cuentas, los verdaderos choripaneros, los verdaderos planeros, son estos tipos que dicen que tienen deuda afuera. Contigo hemos hablado del caso aberrante de Shell. El 99% de las acciones de Shell le pertenecen a Royal Shell, que es una empresa inglesa. Royal Shell le financia toda la obra. Ellos no toman crédito de un banco, toman crédito de un banco para el gasto corriente, para los gastos del menudeo acá, pero para el gasto de capital, para impuestos, tener algún fondo de trabajo, comprar cosas menores, pero el gasto de capital, que en una empresa petrolera es importante, porque es la perforación de los pozos, la distribución de petróleo, la refinería, la conversión en nafta o en gasoil, todo eso que es cuantioso se lo financia el Royal Shell. Y resulta que dice que tiene deuda con Royal Shell, nunca da ganancia a Shell porque siempre tiene deuda con Royal Shell, y le compra a 368 pesos los dólares a la reserva del Banco Central para pagar a su casa Matías de Royal Shell. Y como hemos hablado contigo, Shell tiene un patrimonio 2 veces y medio de lo que es el Producto Bruto Interno de Argentina. Y sin embargo nadie dice nada. De ese tema no iban a hablar. Del tema de la deuda externa, de por qué no se investigó la deuda externa y por qué se le paga la deuda externa privada, de ese tema ninguno de dos iba a hablar. Entonces con ese límite, Massa se hizo festín, porque demostró la inconsistencia del modelo económico que pregona el anarco-liberalismo. Una pregunta comprometedora te voy a hacer, si no querés no me la contestes. Yo sé que vos te entrevistan de muchas radios progresistas y que apoyan a Massa y van a votar a Massa. ¿Qué dicen cuando vos le explicás estas mismas cosas que nos está explicando a nosotros acá? Y siempre digo lo mismo, siempre verdad, nosotros nuestro deber es investigarla, no podemos pagar una deuda que no es nuestra, no tenemos que investigar la deuda. Por suerte, la Organización de Estados Americanos, la CID, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, declaró que la deuda externa es imprescriptible. O sea, todos los datos los tenés, porque ellos compraron los dólares a los bancos. Los bancos, ellos le compraron los dólares, estas grandes empresas que fueron le compraron los dólares a los bancos, y los bancos al Banco Central. Todo esto consta en acta, decía un famoso juicio del caso María Soledad. Consta en acta, todo registrado, todo identificado, no hay forma de escaparse. Han dejado toda la huella de alquilares. Jamás pensaron que le iban a preguntar de dónde sacaron la plata para comprar los dólares. Esto es lo que demuestra la inconsistencia de los balances de la empresa. ¿Qué cosa es imprescriptible? La deuda externa, es un derecho humano. O sea que se va a investigar siempre. Recordá, no prescribe como delito. Nunca. Exacto, recordá que esto nos pasó. Alejandro Olmo, que fue un patriota, investigó la deuda de la dictadura. El juez Ballesteros le dio la razón, pero 20 años más tarde. Él terminó su informe de la deuda en 1982. Y en el año 2002, el juez Ballesteros le dio la razón. Entonces ya había prescripto. Prescribió. O sea, tenía razón que fue una estafa, que fue una estafa que Alfonsín aceptó esa deuda de estafa. Alfonsín fue el que le intimó esa deuda de estafa. Pero que ya había prescrito todo, entonces como estaba prescrito no se puede hacer nada. A los 10 años prescribía. Gracias a este hecho se presentaron demandas a la Corte de la Haya, juzgados internacionales, que la CID, por voto propio, la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo una reunión abocándose al tema de la deuda y determinó una resolución de la CID
la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, determinó que la deuda externa es imprescriptible, o sea que todos los pueblos tenemos derecho a investigarla a dónde se fue la plata. Y lo que digo, lo digo a todos los periodistas que me preguntan cuando hablamos del tema, digo lo mismo. No se investiga la deuda y ¿por qué la tenemos que pagar nosotros? Y ellos me dicen que sí, que es una deuda que pagamos nosotros, lo mismo que me llevó. Pero bueno, qué sé yo, ni vos, ni ellos, ni yo tenemos fuerza para dar vuelta a este resultado. Hemos hecho planteos ante la UIP, ante la Unidad de Investigación Intensiva, hemos hecho presentaciones judiciales, son campana de palo las razones de los pobres, dice el Martín Fierro, y en su boca no hay razones, por más que la razón le sobre, que son campana de palo las razones de los pobres. Y eso sí, nadie da lugar a eso. Ahí te está escuchando Silvia Visconti, que desde Uruguay, que a ellos también les gusta mucho el Martín Fierro. Tenemos la misma cultura. Hay que decir que nosotros admiramos a los olivareños, o a Tabaré Echeverri, al Zabalero. Tenemos muchas raíces folclóricas. Y históricamente nuestro mayor prócer, que de todos nosotros, es José Gervasio Artigas, el mayor prócer que dio estas pampas. Muy bien. Horacio Robelli, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, el lunes que viene ya vamos a tener las noticias de los resultados electorales, así que continuamos con estos análisis. Horacio, muchas gracias. Querido amigo, muchísimas gracias a vos y a todos los amigos de la radio. Bueno, nos vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con A Dos Orillas con Silvia Visconti. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Buzot. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Sobre la ciudad. Bueno, entramos en la última media hora de A Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Ahí nos estamos
viendo por la pantalla con Silvia Visconti, que nos va a contar qué nos ha traído para hoy, qué tema nos va a deleitar, digamos. Buenas tardes, Daniel, buenas tardes a todos los escuchas de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, voy a descomprimir un poco, me parece, con el tema, todas estas situaciones que estamos viviendo en ambas orillas del Plata. Escuchaba a Enrique y a Horacio contándonos de la situación de la educación en la Argentina y el tema, bueno, del debate presidencial y sobre todo los aspectos económicos que están en juego. Y bueno, acá nos sentimos bastante identificados porque estamos sufriendo situaciones similares. En este mismo momento se está realizando en la Plaza Independencia una concentración de las organizaciones sociales del Uruguay, tomando el tema de la corrupción, ¿verdad?, y la defensa de una verdadera democracia con participación popular. Así que el tema mío de hoy, que un poco venía a reconocer un gusto tuyo personal, pero que creo que deben compartir muchos de los oyentes, es el tema del tango, que es sin duda la música del Río de la Plata. Y qué bien que viene en estas épocas a veces escuchar, por ejemplo, el tango cambalache. Bueno, debo reconocer que yo personalmente no soy un amante del género. El que es tanguero es Horacio Robelli, ¿eh? ¿Sí? Él es tanguero. No, sí. Y me cuenta. Entonces yo después, él me los nombra y yo después voy y los escucho. Y sí. Pero le gusta el tango clásico, el tango de los 40, ese tango clásico. Claro, bueno, yo ya te digo, no me identifico mucho con el tango precisamente ese más tradicional, aunque es cierto que disfruto de algunos de ellos porque sí me traen memorias personales de domingos en familia, perfumes de la cocina de mi madre, las tardecitas bajo el parral tomando algún mate con mi padre. Y bueno, eso seguramente, como a muchos de los escuchas, les debe haber pasado. Crecí escuchando tangos y milongas en uno de esos combinados que eran tradicionales allá por los 60, que había comprado mi padre cuando yo era una pero niña. eran ricos, tenían combinado. Mi padre era muy pijotero, tenemos un Winco nosotros, y a duras penas. Bueno, pero estos combinados, bueno, acá el Winco llegó más tarde, te voy a decir. Yo tuve un Winco, pero ya por los 70, te voy a decir. Los combinados eran como a lo que accedía la gente de clase media, en cuotas mensuales, o los trabajadores como mi padre en más cuotas mensuales. Claro, pero a los que les gustaba la música, se ve que en mi casa no tanto, entonces no había. Sí, claro. Me acuerdo de los combinados, sí. A mi padre le encantaba la música. Bueno, como sea, más allá de los gustos personales, esta música y su baile, que es tan sensual, se ha convertido sin duda en un patrimonio de la humanidad, pero sobre todo un patrimonio de las dos orillas del Plata. Tengo que reconocer que fue repasando las censuras a la música popular durante las recientes dictaduras de Argentina y Uruguay, cuando encontré en las listas de canciones prohibidas algunos tangos. Y debo reconocer también que me sorprendí, porque no tenía noticias de ello y nunca había vinculado el tango a situaciones de este tipo. A ese tema de las prohibiciones me voy a referir en próximas intervenciones, pero me pareció interesante empezar hoy repasando un poco la historia del tango, porque creo que la mayoría de nosotros, nos guste o no nos guste el tango, no tenemos mucho conocimiento de su historia. Y quiero comenzar por las múltiples polémicas que atraviesan su origen, que si fue en Buenos Aires, que si en Montevideo, que si en Rosario, que si en Barrancas al Sur, y todas estas disputas ceden ante la convicción de su origen, que eminentemente fue popular,
y producto de la hibridación, diríamos, de lo indígena, lo africano, lo criollo y el sucesivo aporte inmigratorio. Rechazado por las clases altas y por la Iglesia Católica, se desarrolló a su aire en esos barrios pobres de los suburbios, en los arrabales, en los puertos, en los bodegones y también en los prostíbulos y las cárceles, donde confluían los inmigrantes y la población local, descendiente en su mayoría de indígenas y africanos, o de la mezcla, ¿verdad?, de la población blanca con indígenas y africanos. El tango nace en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente en el marco sociocultural de esas grandes oleadas migratorias de los más variados orígenes, tanto internos del interior hacia las capitales, a las ciudades puerto, como externos a través de la inmigración de ultramar. Y allí, en esas ciudades, se fueron fusionando las formas musicales más diversas: el candombe uruguayo, el candombe porteño, la payada, la milonga, la habanera, el tango andaluz, la mazurca, la polca, el vals, la zarzuela y hasta el sainete. Sí, me querías preguntar algo. No, de la habanera cubana. Sí, la habanera cubana. Sí, la habanera cubana. Porque hay que pensar que el tráfico de esclavos se daba también hacia las zonas del Caribe, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que la mayor parte de los esclavos que llegaban al Río de la Plata, en realidad, algunos quedaban aquí, pero la mayoría eran vendidos en Perú. Déjame que te cuente, cuando estuve en Cuba la primera vez en el año 78, haciendo una escuela política allá, escuchábamos, una vez por semana había un programa de tango, me acuerdo, el periodista se llamaba Antonio García. Sí. Un programa extraordinario de tango. Entonces él explicaba, y me quedó en el recuerdo, que decía que el tango era la fusión de la zarzuela española, la habanera cubana y la milonga criolla, según Antonio García. Pero hacía unos programas bárbaros, porque, por ejemplo, tocaba un autor, tomaba un autor, un cantante, entonces te explicaba dónde había cantado el tango por primera vez, cómo era el lugar, en qué lugar de Buenos Aires. Bueno, te adaptaba a la situación del tango que ibas a escuchar. Una hora con Antonio García. Bien, sí, claro, la habanera es uno de los ritmos que estuvieron vinculados al surgimiento del tango, porque quienes crearon el tango en definitiva provenían de orígenes muy diversos. Eran africanos algunos, bueno, por supuesto la población gaucha, los hispano-coloniales, italianos, judíos, alemanes, polacos, cubanos, andaluces, etcétera, etcétera. Y todos ellos confluyeron en la formación del tango. Se estima que la transición desde estos ritmos al ritmo del tango duró como 40 años, y recién ahí se afianzó como un nuevo género musical con una identidad propia en la última década del siglo XIX. La raíz del tango, del propio término tango, remite para algunos investigadores a la voz tampú en quechua, que luego se convirtió hispanizada en la palabra tambo y en la palabra tango. Eso a través de las colectividades africanas esclavizadas. En la época colonial se llamaba tangos a las reuniones musicales de las comunidades de origen africano en el Río de la Plata, formadas como consecuencia de ese comercio esclavista, ya que ambas ciudades, puerto, habían sido habilitadas por el Imperio Español como sitios de entrada para el tráfico de esclavos. Y muy tempranamente, esos tangos y candombes, esas reuniones coloniales de los afrodescendientes, supieron de la censura. En 1789, un funcionario del Cabildo de Buenos Aires solicitaba, textualmente, no se permitan semejantes bailes y juntas las del tango, porque en ellas no se trata sino del robo y de la intranquilidad para vivir los negros con libertad y sacudir el yugo de la esclavitud. Y de una manera similar,
en la misma época en Montevideo, el Cabildo local dictaba en 1807, con acuerdo del gobernador de entonces, Francisco Javier de Lío, una resolución que se refería con estos 3 nombres: tangos, tambos o bailes de negros, que según decía, debían ser prohibidos por ser estos por todos motivos perjudiciales dentro y fuera de la ciudad, y que se imponga al que contravenga esta orden el castigo de 1 mes trabajando en las obras públicas. Hasta mediados del siglo XIX, las comunidades negra, parda, mulata constituían una, digamos, importante minoría poblacional en el medio urbano bonaerense y montevideano. Y a partir de entonces, esos sectores populares de Buenos Aires y Montevideo vieron confluir en sus ciudades a millones de migrantes, mayoritariamente varones, de las más diversas etnias e idiomas, aunque con predominio de italianos y españoles, que venían del otro lado del océano. Esa revolución urbana, en la que confluían etnias, culturas y lenguas, llevaría al surgimiento del tango y también de su lenguaje, el lunfardo. El antropólogo uruguayo Daniel Vidar define maravillosamente y metafóricamente al tango como un estuario en el que desembocan diferentes ríos étnicos y culturales. En este contexto surgen en los barrios populares puntos de reunión, de baile, de diversión para los trabajadores que confluyeron en aquellas ciudades-puerto. Allí convergían desde los compadritos descendientes sociales de los gauchos migrados a la ciudad, a las chinas, trasladadas forzosamente luego de las guerras contra el indio o en busca de mejores condiciones de vida que en sus pueblos, y los inmigrantes de ultramar, como los italianos que impondrían la denominación de piringundines a estos lugares de baile. Poco a poco, las academias y milongas, como también se conocieron a estos recintos de diversión, se multiplicaron y se relacionaron con la venta de bebidas, con los cuartos de chinas cuarteleras y con los prostíbulos. Fue en estos ámbitos que se originó una forma muy peculiar de bailar, porque el tango es una danza también, y principalmente, inicialmente, en donde la pareja se entrelazaba estrechándose en un abrazo sensual. Ese abrazo, aunque parezca mentira, fue tomado del vals, que en la primera mitad del siglo XIX se había puesto de moda y escandalizado a las clases altas inglesas por la indecencia de las parejas abrazadas. También tomó ese abrazo de la mazurca, donde puso en contacto aún más estrecho a los cuerpos y los rostros de los bailarines. Poco a poco fue agregando al baile el corte y la quebrada, que caracterizaron a lo que llamamos el tango arrabalero o el tango canchengue, como se le llamaba en esa época. Algunos estudiosos del tango argentino señalan que estos elementos, el quiebre y la quebrada, fueron adquiriendo mayor importancia luego de la derrota de Juan Manuel de Rosas en 1852, porque ahí fueron prohibidas las marchas de candombe por las calles de Buenos Aires, y entonces las comunidades afroargentinas comenzaron a simbolizar los cortes o detenciones que realizaban en sus marchas y los quiebres corporales que caracterizaban al candombe, pero ahora en esta danza de pareja enlazada. La presencia afro e inmigrante en el tango queda expuesta, además, en los nombres de algunos de los protagonistas que recorren las crónicas de época. En Buenos Aires se habla de la Academia de la Parda Carmen Gómez, de las bailarinas Morena Agustina, las Pardas Refusilo, la Negra Rosa, María la Vasca, la Mulata María Celeste, la Ñata Aurora, la Ñata Rosaura, bailarines como los negros Cotongo y Benguela, y el pianista Alejandro Vilela, conocido como el Pardo Alejandro, entre otros. Y en Montevideo también se han rescatado nombres, el nombre de la Parda de Olinda, la Morena Sista, el Negro Hilario, cantor, guitarrista y payador.
Se afirma que a comienzos de la década de 1870, el violinista y bailarín santiagueño Casimiro Alcorta, conocido como el Negro Casimiro, formó el primer conjunto de tango conocido, junto con un clarinetista, el Mulato Sinforoso, a los cuales se le agrega algún guitarrista para marcar los compases del tango. Se cree que este dúo fue autor y ejecutor de muchos de los primeros tangos argentinos, que hoy figuran como anónimos, ya que en esa época no se solían firmar las obras. La década del 80 es considerada como la etapa inicial de gestación del tango. Son años en los que los tangos comienzan a multiplicarse. Señora Casera, Andate a la Recoleta, El Porteñito, Tango número 1, Dame la lata, Qué polvo con tanto viento, y el célebre tango del propio Casimiro Alcorta, de nombre no muy santo, Concha Sucia, de letra prostibularia, al que 3 décadas después Francisco Canaro le cambiaría la letra para poderlo cantar en otros ámbitos, y el título es el tango que hoy se conoce como Cara Sucia. Los estudiosos distinguen esta etapa primitiva, anónima y popular, centrada en las comunidades afro-rioplatenses y en las orillas de la ciudad, de una etapa de definición del género al que denominan la Guardia Vieja, en la que el tango adquirió identidad propia, comenzó a ser registrado por músicos profesionales y alcanzó una amplia difusión geográfica y social. La Guardia Vieja ocupa los años que van de 1890 a 1925, 1930. En sus inicios, el tango fue, como decíamos, muy resistido por las clases altas y por la Iglesia Católica, y como argumento para ese rechazo se lo asociaba al prostíbulo, a la cárcel, ¿verdad? Pero lo concreto es que el tango no solo se escuchó y se desarrolló en ese ámbito, sino que se extendió a otros lugares de diversión y de esparcimiento, de sociabilidad popular, de cultura popular, bailes y música. Su ejecución incluso no se limitó a los centros nocturnos, ya que durante el día los barrios fueron recorridos por los organilleros, generalmente de origen italiano, que difundían masivamente el nuevo género a la vez que leían La Suerte. A la Guardia Vieja le siguió la Guardia Nueva, o la etapa decariana por Francisco de Caro, en la cual el tango alcanza madurez, refinamiento, difusión internacional. Y en este periodo destacan las orquestas y el tango canción, cuyo destaque va a ser la figura de Carlos Gardel, con el que también hay muchísimas controversias en las que no vamos a entrar. Fue el tiempo de las grandes orquestas, de los grandes bailes populares de tango, las orquestas en vivo, la difusión masiva por la radio, por el disco, por el cine. El tango era la música y el baile de toda una generación. Se oía tango en decenas de cafés, cabarets, y se bailaba en las confiterías, en los clubes, en los sindicatos, en los salones y en los carnavales. No obstante, durante la década del 30, en el marco de la dictadura de Uriburu, algunos tangos sufrirán censura desde el Estado. Uno de esos tangos, hechos en esa época, en el periodo de Uriburu, y que muestra un poco la situación que se vivía en la Argentina con la crisis del 29, ¿verdad? Y con el gobierno dictatorial, es precisamente Cambalache. Y bueno, los invito a escuchar Cambalache, este tango del argentino Discépolo, en la voz del uruguayo Julio Sosa. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez,
pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarpace y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, no se iría como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, un poco desesperante. El que más escuchaba cuando era adolescente. Y sí. Esta versión, la de Julio Sosa. La de Julio Sosa. Es un clásico de los tangos y además un clásico de los prohibidos, porque también este tango estuvo censurado en la Argentina de los 76. Había una recomendación de no pasarlo porque se lo consideraba desesperanzador. Bueno, el tango va a alcanzar su edad de oro en las décadas del 40 y del 50. Y esa edad de oro coincide en la Argentina con la formación del peronismo, y varias de las figuras del tango importantes de esa época fueron abiertamente peronistas: Homero Mansi, el propio Discépolo, Hugo del Carril, Aníbal Troilo, Francisco Canaro, Nelly Omar, Héctor Mauré, entre muchos otros. Y luego de esa edad dorada del tango, las definiciones de etapas se vuelven bastante más imprecisas, hablándose de un periodo de crisis del tango en las décadas del 60 y 70, con el apogeo del rock y de la música popular de origen folclórico, y luego se habla también de la aparición del tango de vanguardia, el nuevo tango o tango contemporáneo, donde la figura destacada es Piazzolla, con quien se afirma el tango se refunda, permaneciendo, sin embargo, ese fondo identitario que lo sigue haciendo propio del Río de la Plata, pese a su universalización. Los tangos más tradicionales, los tangos clásicos y de la vieja guardia, hablan de suburbios, arrabales, injusticias, hambre, fraternidad e identidades, aunque no hay muchos que hablen de la cuestión social propiamente dicha. Sin embargo, se pueden detectar en muchos de ellos rastros que le otorgan un lugar en la geografía de las prácticas culturales de protesta y que explican sus prohibiciones en algunos periodos de la historia. Quizás al tango de hoy le esté faltando perderle el miedo a los nuevos tiempos, cobijarse en los sueños actuales de nuestros pueblos, abandonar un poquito, capaz, la historia del farolito y la grela,
y volver a ser, de alguna manera, la voz rebelde y revulsiva de estos tiempos, como lo fue en sus inicios. Quizás sea en una nueva hibridación, mezclado con otros ritmos, el rock, el canto popular, la murga o la milonga, donde vuelva a encontrarse con esa su más pura identidad de origen popular. De hecho, hay algunas experiencias, yo pienso, por ejemplo, en la versión de ese mismo tema Cambalache, en la música, en la voz de un grupo de rock uruguayo, Los Buitres, o en la voz del legendario Sumo en la Argentina. Y también pienso en otras canciones que por allí mezclan la tanguez a otros ritmos del canto popular y de la murga, y sobre todo la milonga, que por lo menos aquí en el Uruguay sigue manteniendo una fuerte vigencia. Bueno, y a partir de la semana que viene voy a tratar de hurgar un poco en esos tangos que tenían ese perfil de denuncia social, que muchos de ellos, como les decía, fueron prohibidos. Sí, porque yo he escuchado, pasa que me olvido mucho, ¿no? Pero he escuchado varios tangos de corte anarquista. Sí, hay algunos tangos anarquistas. Hay toda una experiencia nueva que hizo un grupo argentino con Osvaldo Bayer, que se llamó Tango Anarquista precisamente, y en donde con letras de Osvaldo Bayer se hicieron algunos tangos que recuerdan a figuras del anarquismo en la Argentina. Y digamos, inicialmente los anarquistas utilizaban música de tango también para plantear sus protestas, aunque no se conservan prácticamente esas letras. Hay muy poco de eso que se haya conservado. Muy bien. Bueno, Silvia, ya estamos justo en la hora, son las 8 de la noche, nos has deleitado con un tangazo y con la historia del tango que, bueno, muy bueno. El otro día me escuché toda la historia y el debate de la comparsita. Ah, mirá. Un muchacho argentino, pero no, me pareció que era bastante objetivo el chico este. Bueno, nos vamos hasta el próximo lunes, hoy que es 13/20, o sea, el día después de las elecciones, así que vamos a tener tema para hablar un rato y escuchar algún tango. Pasó Silvia Visconti en A Dos Orillas, en el programa Todos los Fuegos por Radio Rebelde. Hasta el próximo lunes.